Bienvenidas y bienvenidos a Destripando la Máquina. Como os prometí, hoy tenemos aquí la segunda entrega del aparato circulatorio. Nos adentraremos en esa fantástica red de tuberías que transporta por todo el organismo la sangre, que contiene no solamente el oxígeno, sino un montón de biomoléculas que transmiten señales a lo largo de todo el cuerpo, de célula en célula. Veremos arterias, venas y capilares. Y para ello contamos con la ayuda, como siempre, del microscopio virtual de la Universidad de Michigan. Abajo en la caja de descripción tenéis el enlace por si queréis entrar y mirar por vosotros mismos. Bueno, pues venga, vamos a ello. La primera imagen que vamos a estudiar es la de una arteria de tipo elástica, concretamente la arteria aorta. Y lo primero que vamos a ver son sus capas. Para ello ampliamos la imagen hasta que podamos distinguir las tres capas que componen la pared de la arteria. La capa más interna, que sería la capa íntima, podríamos decir que es esta capa, muy finita, que comenzaría en el endotelio, que es el epitelio escamoso simple que constituye el recubrimiento interno del vaso sanguíneo, y continuaría con una membrana basal de tejido conjuntivo. Esta capa íntima está delimitada por la parte superior por una membrana elástica, por una capa elástica, que sería la capa elástica interna. En este caso, como la arteria es una arteria elástica y está llena de fibras elásticas en toda su extensión prácticamente, pues es difícil diferenciar esta capa elástica interna, porque se continúa con todo el resto de la pared. Pero bueno, podríamos decir que esta línea que podemos ver aquí, esta línea, que es la primera capa de fibras elásticas que vemos en la pared, pues podría ser la capa elástica interna. Después tendríamos la capa o túnica media, que sería toda esta zona que está localizada en la parte media de la pared arterial. Y por último tendríamos la capa o túnica adventicia. La túnica media es la que un poco determina el tipo de vaso sanguíneo que estamos viendo. En este caso, esta túnica media o esta capa media está definida por ser una capa llena de fibras elásticas. Por tanto, esta arteria es una arteria de tipo elástico. Bueno, pues vamos a ver ahora por parte cada una de las capas que constituyen esta pared arterial. La primera, la capa íntima o la túnica íntima. Tenemos aquí el endotelio, podemos ver los núcleos que lo componen. Aquí lo podemos ver. Esta es el epitelio escamoso simple que constituye el recubrimiento interno del vaso sanguíneo. Tenemos aquí una capa de tejido conjuntivo que constituiría la membrana basal de este epitelio. Todo epitelio debe de tener debajo una membrana basal de tejido conjuntivo sobre el cual está aposentado. Aquí lo que hay es fibras de colágeno, no vemos fibras elásticas en esta zona. Y las primeras fibras elásticas que empiezan a aparecer aquí. ¿Las veis? Se nota porque son más rojas y onduladas. Estas primeras fibras elásticas son las que podrían constituir lo que hemos llamado o lo que se llama la capa elástica interna. Y a partir de aquí, hacia el exterior, tendríamos la túnica media, que sería toda esta zona que ahora mismo se ve en la preparación. Aquí tenemos células musculares
Aquí tenemos tejido conjuntivo, que está un poco intermedio entre los distintos tipos celulares, y tenemos fibras elásticas. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí la fibra elástica es tan abundante que prácticamente cubre todo lo demás. No se ve más que fibra elástica. Y son todas estas fibras, todas estas estructuras de forma ondulada, con un marcaje muy intenso, que prácticamente predominan sobre cualquier otra estructura que podamos ver en este tejido. ¿Esto quiere decir que aquí no hay células musculares? Sí que las hay, porque si no, no podría existir la capacidad que tiene la arteria de contraerse y de dilatarse. Pero aquí lo que predomina es la fibra elástica. ¿Por qué? Porque esta arteria, más allá de tener la necesidad de contraerse o dilatarse, tiene la necesidad de ser elástica porque recibe el bombeo directamente del corazón. Entonces la sangre le entra de manera pulsátil, entonces tiene que tener la capacidad de estirarse, de ser elástica para absorber la fuerza con la que entra la sangre en cada bombeo, en cada latido. ¿De acuerdo? Entonces aquí tiene que predominar el componente elástico sobre el componente muscular. Bueno, pues una vez vista la capa media, nos vamos hacia la capa adventicia. La capa media también concluye, termina con otra fibra, con otra capa elástica, que aquí igualmente se queda pues escondida pues, por toda la cantidad de fibras elásticas que hay en la capa media, ¿no? Esta fibra, esta capa elástica que delimita por la parte exterior la zona media, pues sería la capa elástica externa y sería más o menos, estaría por aquí. Y hacia arriba, ¿qué tenemos? Pues hacia arriba tenemos tejido conjuntivo, un tejido fibrocolagenoso, denso y regular. Vemos aquí los haces de colágeno que están ordenados, o mejor dicho, están no ordenados o siguiendo una orientación bastante aleatoria, y algunos núcleos que corresponden a los fibroblastos. Si vamos más hacia afuera, pues podremos ver, aunque están un poco dañados, esos capilares que constituyen el vasa vasorum. Y esta es la estructura de la arteria elástica. Vamos a seguir estudiando la estructura de los vasos sanguíneos. Y concretamente ahora vamos a ver la estructura de las arterias de tipo muscular. Para ello tenemos aquí una sección de mesenterio, que es una porción del peritoneo que tapiza los intestinos para unirlos a la pared abdominal posterior. Aquí tenemos una arteria de tipo muscular. Ahora vamos a ir capa por capa y vamos a empezar por la más interna, que es la capa íntima. En la capa íntima, aunque está un poco arrugada porque la arteria se ha contraído, pero podemos seguir los núcleos que componen el endotelio. Estos núcleos están tapizando, aunque ya digo que el tejido no está perfectamente alineado por efecto de la contracción de la propia arteria, pero vemos que los núcleos están alineados, tapizando el interior del vaso sanguíneo. Justo por debajo tenemos esa estructura que en el vaso anterior no pudimos apreciar muy bien, pues porque se confundía con la capa media, pero aquí sí se ve bien, que es la capa elástica interna, una membrana de fibras elásticas que justamente rodea al endotelio por debajo de su lámina basal. La lámina basal aquí no la vemos muy bien, pero es una pequeña capa de tejido conjuntivo que hay por debajo del endotelio. Y a continuación de esa membrana basal tenemos esta capa elástica o lámina elástica interna. Continuamos
y ya empezamos con la capa media. Y la capa media en esta arteria muscular está, por supuesto, compuesta por un músculo liso. Aquí tenemos los núcleos de las células musculares que componen esta capa media. Volvemos a hacernos la misma pregunta que nos hicimos con la figura anterior. Aquí no hay fibras elásticas, sí que las hay, de hecho se ven aquí. Hay algunas fibras elásticas porque el componente elástico también es importante en este tipo de arterias, pero lo que predomina desde luego es el componente muscular, porque en este tipo de arteria es más importante la capacidad que tienen para estirarse y contraerse que la capacidad que puedan tener de ser elásticas. ¿De acuerdo? Entonces aquí, aunque conviven los dos tipos de componentes, pero el que está en mayoría, el que predomina, es el componente muscular. Entonces aquí lo que tenemos son muchas células de músculo liso, evidentemente, porque la musculatura que hay en la pared de los vasos sanguíneos es musculatura de tipo lisa. Y rodeando la capa muscular tenemos la capa adventicia. La capa adventicia, que como vimos en el tejido anterior, está formada pues por un tejido conjuntivo con fibras de colágeno. ¿De acuerdo? Son fibras de colágeno, es un tejido fibrocolagenoso, denso, irregular, porque las fibras de colágeno, aunque tienen un cierto orden, pero no guardan el orden tan importante que tienen en el tejido fibrocolagenoso denso regular, ¿vale? Aquí están un poco más ordenadas precisamente porque la arteria está muy contraída, entonces como que han tomado esta forma así como un poco ondulada, ¿vale? Pero esto es tejido conjuntivo. Y en este caso no podemos ver claramente, sí, y quizás aquí podemos ver, porque esta arteria, aunque es una arteria más fina que la que vimos en el corte anterior, no tenemos vasos sanguíneos del vasa vasorum tan grandes, pero sí que podemos ver aquí algunos pequeños vasos sanguíneos chiquitines que podrían constituir el vasa vasorum de esta arteria muscular mediana. Seguimos, sin embargo, con este tejido porque aquí en el mesenterio, además de ver estas arterias musculares, podemos distinguir venas. Las venas normalmente siempre están asociadas a las arterias, o sea que siempre que vemos una arteria es posible que por los alrededores también haya venas. Y en este caso, aquí al lado de esta arteria que hemos visto antes, vamos a ver una vena. Si os fijáis, en la pared de la vena podemos distinguir más o menos las mismas capas que hemos distinguido en la pared de la arteria, pero mucho más desorganizadas. ¿Veis? Podemos ver esa capa íntima que tenemos aquí, donde tenemos los núcleos del endotelio que está tapizando el vaso sanguíneo, que en este caso es la vena. Podemos ver o podemos intuir una capa media con células musculares y podemos también intuir una capa adventicia con tejido conjuntivo. Pero estas capas están muchísimo más difuminadas de lo que nos las hemos encontrado en la arteria, donde estaban perfectamente definidas. Además, hay otra característica que nos la apunta como una vena, que es la presencia de las válvulas, ¿vale? La arteria no va a tener nunca válvulas en su interior. En cambio, las venas sí. Las venas tienen esas prolongaciones de su pared que sirven como válvulas para impedir el retroceso de la sangre que va corriendo a través de ellas. Bueno, ¿qué? Ha sido interesante, ¿verdad? Espero que os haya gustado. Ya con esto tenemos visto el sistema circulatorio. Recordad que además tenemos el sistema linfático, que aquí no lo hemos podido ver, pero que también existe. Miradlo vosotros, ¿vale? Venga, pues, ¡hasta luego!